Al final, ya en la votación fueron 93 votos a favor y 24 en contra y 58 abstenciones. Tampoco hubiera cambiado mucho si hubiéramos votado a favor o en contra dentro de los números de la votación, pero sí dentro de la imagen que tenemos del mundo. ¿Y quién mejor que Brenda Estefan, a quien queremos mucho? Gracias, Brenda, por estar aquí. ¿Cómo estás? Luis, qué gusto estar contigo. Al contrario. Oye, ya estamos en todos lados, qué padre. Nos da mucho gusto. En serio. Claro, pero tú eres aquí el padrino, no, porque hombre. aquí comencé mis entrevistas. No, pero felicidades, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, te leemos frecuentemente, te vemos en muchos lugares y gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto. Oye, Brenda, a ver, ahora sí que vamos por partes. ¿Qué es eso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué pasa si expulsas o no expulsas a Rusia o a cualquier otro país? Perfecto, Luis. Mira, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es uno de los 3 principales órganos de la Organización de las Naciones Unidas. Está encargado de promover los derechos humanos. Fue creado en 2006 y está integrado por 47 Estados miembros. Estos se eligen por la Asamblea General por periodos de 3 años. Es decir, Rusia iba a terminar su periodo en 2023, había entrado en 2021, y México también es miembro actualmente de este consejo, y también por el mismo periodo que Rusia. Justamente ese bloque de países que se eligió entraron Rusia y México por esos 3 años. Su periodo terminaría el año que entra, porque no se pueden reelegir para el periodo inmediato siguiente. Y lo que se hace, pues, es sacarlo, digamos, a través de este voto, expulsarlo. Solamente había sucedido en 2011 con Libia, con la Libia de Muammar Gaddafi, por las terribles represiones a la población, y esta es la segunda vez que sucede, pero no ha ocurrido en la historia de Naciones Unidas que un miembro del Consejo de Seguridad fuera expulsado de uno de los órganos de la organización. A ver, son 3 órganos importantes, o sea, obviamente está el Consejo de Seguridad, está el de Derechos Humanos, ¿y cuál es el económico, el ECOSOC? Ah, el económico, o sea, son los 3 importantes. Correcto. Y de uno ya lo expulsan y nunca había pasado porque con Libia de Muammar Gaddafi, pues no era parte del Consejo de Seguridad, ¿no? O sea, no era la potencia que representa. Te pregunto ahora, ¿este puede ser un paso para después expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad? ¿Eso es factible en algún momento, dado cómo están los números hoy? No, no es factible, porque para sacar del Consejo de Seguridad se requiere, digamos, la aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad. Hay 5 países que tienen veto. Son China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Al Rusia tener poder de veto, vetaría su propia salida o cualquier cambio que se hiciera. Y China yo creo que jugaría en abstención, ¿no? A lo mejor con el estilo. O en contra, en realidad, porque cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, justamente se amarra esto muy bien, que los que crean la organización tienen este privilegio del derecho de veto, que ha resultado nefasto, porque ha bloqueado un sinnúmero de resoluciones importantes, pero esa es la manera que ellos tienen de protegerse. Entonces, no lo pueden sacar ni del Consejo de Seguridad ni de la ONU por su poder de veto. Entonces, esa explicación que da atinadamente el embajador de la Fuente, que tiene que ver con que el multilateralismo se fortalece con la participación de los países y no con su exclusión. Yo coincido en esa visión. En el caso de que se le quisiera sacar de Naciones Unidas, es peligroso que se haga un Naciones Unidas bis, ¿no? Como una instancia en donde entonces, pues China se salga, Rusia se salga, se vayan jale varios países a su campo, estaría feliz, ¿no? Y se hagan 2 organizaciones paralelas y entremos en un mundo donde los vasos de comunicación se rompan. Ahora, sacarlos del Consejo de Derechos Humanos no es lo mismo, y me parece que fue un error el voto de ayer, en mi opinión. O sea, ¿sacarlos fue un error? No, o lo de México. Ahorita entramos a lo de México, pero hoy día el asunto de haberlo sacado, o sea, a nivel internacional, a nivel global, sacar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos es una especie como de jalón de orejas, ¿no? O sea, es un intento por aislar más. Tan grave. No, es un intento por aislar más a Vladimir Putin, y por eso exactamente en el tema de derechos humanos que se sabe se están violando en la guerra en Ucrania, los derechos de guerra y los derechos humanos, pues que haya una posición fuerte de la comunidad internacional. Eso es lo que se pretende. Ayer el presidente habló sobre el tema, le dio la instrucción a Juan de la Fuente, que eso fue lo que hizo. No sé si se la dio a través de la mañanera o ya antes lo habían pactado. Cada quien lo sabrá. Ahora sí que tienen métodos muy, muy curiosos en este gobierno. ¿Por qué fue un error que votáramos absteniéndonos, ni en contra ni a favor?
Mira, me parece que en este caso, como ya decía, no es sacar a Rusia de Naciones Unidas, sino de este órgano. Su periodo terminaba en un año. Es el jalón de orejas. Es el jalón de orejas y es el hacer claro que México es como indican los principios de política exterior, de la defensa y promoción de los derechos humanos. Ante una violación del tamaño de la que hay, y desde luego hay el curso en las instituciones jurídicas como la Corte Penal Internacional, etcétera, pero es una manera inmediata de mostrar unión con quienes está condenando lo que sucede en Ucrania, por un lado. Por otro lado, llama la atención que no es un tema ideológico. Pensemos en el caso de América Latina. Chile votó a favor de que se expulsara. Chile de Boric, del gobierno de izquierda, Argentina de Fernández votó a favor de que se exporta, y Perú de Castillo. O sea, 3 países en América Latina gobernados por la izquierda votaron a favor de la expulsión. Entonces, aquí lo que se trata no es un tema de izquierdas o derechas, como en México una parte trasnochada del espectro político ha querido presentar, sino realmente de violaciones de los derechos humanos. Ahora, también es cierto que los votos reflejan claras ideas geopolíticos. Entonces, cuando vemos que India, que Brasil se abstienen, hace sentido porque India tiene una enorme dependencia de armamento de Rusia, Brasil tiene una enorme dependencia de fertilizantes de Rusia. En el caso mexicano, pues no se explica porque nuestros intereses geopolíticos, económicos, no están con Rusia, tampoco nuestros intereses económicos. Entonces se alinea el derecho internacional, la evidente violación a la Carta de Naciones Unidas y a la soberanía de un país, con nuestros intereses. Y sin embargo, hemos jugado al equilibrismo diplomático, no solamente con esto, sino lo que ya sabemos, la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia en la Cámara de Diputados por parte de un grupo de diputados afines al gobierno. Ahorita hablamos de ese tema, querida Brenda. A ver, pero primero, me dices, Perú de Castillo, que haya que es ultra izquierda algunas declaraciones de Castillo, aunque ya después amainó bastante la postura. Votó a favor de sacar a Rusia del Consejo. ¿Quién votó a favor? ¿Quién defendió a Rusia, mejor dicho? Pues los sospechosos comunes. Bielorrusia. Bielorrusia, estuvo Irán, estuvo Siria, estuvo Cuba, estuvo China. China, que se había abstenido en el voto de condena, ahora vota a favor de que, digamos, en contra de que se le saque. Claro. En contra de que se le saque. Ahora, es curioso la posición de China, pero no significa que haya un cambio de estrategia desde Pekín. China vota de manera pragmática de acuerdo a sus intereses. Dice, si los están sacando a ellos mañana por la persecución de la población uigur en Xinjiang, ¿no? Esta minoría musulmana perseguida en China. Entonces, China se mueve de acuerdo a su agenda y intereses, no tiene que ver con principios. Ahora, vamos a un tema que me ha llamado mucho la atención con la masacre de Bushehr. Lo he dicho aquí, lo reiteramos, es doloroso, pero las imágenes de pronto me asemejaban a un México que en donde hemos visto cosas similares, a lo mejor no con 400, pero sí con 20, sí con 40 inclusive, son imágenes horrorosas. Y nos lo comentaba mucho el auditorio, híjole, se parece tanto a Michoacán, se parece tanto a Sinaloa, se parece tanto a Sonora en algunas cosas, pero eso es independiente. Quería decirlo porque el auditorio ha insistido mucho en ese tema también. Hablamos de la Guerra de México, hablamos siempre también de la Guerra de México. Dicho eso, me llama la atención que casi todos los países se han manifestado condenando el genocidio. Es un genocidio. Seres humanos con las manos atadas, muertos cuando se va a Rusia de esto. Y la condena viene hasta de China, Brenda. Condenando las imágenes, ¿no? Condenando la situación, no condenando a Rusia, pero hasta China condenando la guerra. México no ha dicho nada. O sea, bueno, no al menos el presidente. Creo que sí Juan Ramón de la Fuente, pero no al menos el presidente. Sí, ¿cómo jugamos en esa condena? A mí me parece que la representación de México en la ONU en general es un muy buen trabajo de condena. Más allá del voto de ayer, de condena de lo que está sucediendo y de las violaciones flagrantes al derecho de guerra y a los derechos humanos. No así el presidente. En Palacio Nacional y en Cámara de Diputados, pues hay estos ecos, según explican, ser neutrales en un momento
en el que claramente se está violando uno de los principios de política exterior de México, que es justamente los derechos, la promoción de los derechos humanos. Yo creo que las imágenes de Bucha, han generado dos grandes vertientes. Unos que apuntan a que es un genocidio, es el caso del presidente ucraniano, del primer ministro polaco, incluso el presidente español habló de un posible genocidio. El otro gran grupo habla de crímenes de guerra. ¿Cuál es la diferencia? Un genocidio es los actos sistemáticos para acabar con un grupo de personas que se identifican por su religión, idioma, nación, etcétera. Por otro lado, los crímenes de guerra, violar el derecho de guerra, básicamente, de acuerdo a distintos acuerdos internacionales, es atacar a civiles, ¿no? O sea, cualquier hagan contra objetivos no militares. Entonces, pues esto lo identificarán, se está recolectando ya las pruebas en tierra, no solo por el gobierno ucraniano, sino por ONGs, por organismos internacionales, incluso por medios de comunicación. Es decir, quien piensa que esto nada más es una versión desde el gobierno ucraniano, pues quizás se está dejando de lado que desde los primeros días fueron parte de la declaración de estos hechos, medios de comunicación y sobre todo organismos internacionales que no trabajan para ningún país en específico y ONGs como Human Rights Watch, como Amnistía Internacional, etcétera, ¿no? Ahora, en esta visión trasnochada que tenemos, en esta neutralidad que manejamos, pasó este asunto del cual nos contabas hace un momento, las visas que quiere retirar un legislador demócrata, si no me equivoco, lo propone, oigan, quitarles las visas a estos diputados que están haciendo un grupo de amistad con Rusia. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿conviene hacer un grupo de amistad con Rusia en el marco de nuestra neutralidad? Porque ya también habló el presidente y dijo, no, hombre, eso es como la Guerra Fría, se hace muy raro que les quieran quitar las visas. ¿Qué opinas? Es que esta no es una guerra mundial, pero sí es una guerra que afecta a todo el mundo. Si nosotros queremos, en teoría, permanecer al margen, me parece que tenemos que tener claro lo que estamos arriesgando. En realidad, el 28-29% del crecimiento económico de México depende de la relación comercial con Estados Unidos. Hay una larga intención de diversificar nuestra economía y nuestras exportaciones. La realidad es que el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, ¿no? Tomando en cuenta eso, pues hay que saber que en este momento sí hay una enorme tensión a nivel internacional, como no se había visto desde la Guerra Fría. Y entonces estamos viendo cómo los países protagonistas de este conflicto están buscando, pues sí, alianzas, digamos, tener apoyo de otros países. Lo que sucede en la Cámara de Diputados, pues es parte de este acrobacia diplomática, también la visita del canciller en pleno contexto de la guerra a países como India, como las monarquías del Golfo, que han jugado pues también a favor de Rusia. A favor de Rusia o al menos a no condenar a Rusia. Habiendo tantas prioridades para la política exterior mexicana, justo en este contexto va el canciller a esa región, viene el grupo de amistad. Entonces, aunque en Naciones Unidas, en el voto de condena, estuvimos del lado correcto de la historia y es el voto que queda, digamos, para la historia, en la realidad, en términos políticos, pues Estados Unidos, Rusia, están tratando de influir. Este tema de que México es el país donde hay más personal de inteligencia, no me sorprende. Es decir, creo que ambos países, Rusia y Estados Unidos, tratarán de influir en la política mexicana. Y bueno, esta petición de que les quiten la visa a los diputados no tiene mayor impacto en el interés nacional, pero sí nos habla del ánimo que hay en Washington, de la molestia que hay, no solamente con esta, sino la que surgió el día de ayer, ¿y se las quita? Que condena la politización de la justicia mexicana. ¿Pero se las quita? ¿Entonces que se la quiten? Pues puede ser. Mira, a mí no me sorprendería que algunos se los quitaran. Cada país, incluido México, es libre de decidir quién puede entrar o no a su territorio. Una cosa, y lo comentamos aquí, a mí no me pareció correcto que el embajador de Estados Unidos en la Cámara de Diputados nos fue a decir, ustedes nunca pueden ser cercanos a Rusia. Se entiende que es una reacción a lo que había sucedido un día antes. Pero estuvo mal. Pero me parece absolutamente defendible que ellos decían quién entra y quién no a su país. Y si hay diputados mexicanos que en un contexto como el actual están abiertamente dándole el micrófono al embajador de Rusia en México para que difunda su propaganda, me parece entendible que Estados Unidos decida retirarles las visas. Déjame cerrar con este tema que es todavía más complejo y más triste. No parece que vaya a ser una guerra pequeña en cuanto a duración, en cuanto a bajas, en cuanto a dolor.
se siente aún, y ahí está Zelensky hablando todos los días en donde sea, en el Consejo de Seguridad de la ONU, en el Parlamento Europeo, parlamentos particulares también ha estado hablando, creo que en el inglés estuvo dando por ahí algunos discursos, en el norteamericano también. No sé, parece que lo dejan solo a final de cuentas. Hay un apoyo, sí, moral y armas y dinero, pero el ejército no va a entrar, no los van a defender, ellos tienen que defenderse solos, y no parece que esto vaya a ser de corto alcance. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cuáles son qué es lo que ves en el futuro? Ayer, el ministro de Exteriores ucranianos en Bruselas, en una reunión de la OTAN, dijo: vengo con 3 peticiones: armas, armas, armas. Okay. Ucrania tiene muy claro desde el principio de esta guerra que los países de Occidente no van a meterse a un conflicto militar directo. Nadie quiere enfrentarse a Rusia, que es un poder nuclear, de manera directa. Entonces, están optando por esta opción. Esta línea que había parecido hasta este momento bastante firme, donde sí se enviaban, digamos, armamento defensivo, misiles tierra-aire, municiones, etcétera. Esta semana se empezó a desdibujar porque República Checa envió por primera vez tanques a territorio ucraniano, evidentemente con luz verde de Washington. Entonces, creo que la presión de las imágenes de Bucha ha hecho que en Occidente los líderes decidan, pues quizás mover un poco esta línea que podría hacer que se consideren cobeligerantes, que es lo que han intentado evitar, pero sí empezar a enviar este tipo de armamento. Porque la batalla en la región de Donbass, en el este de Ucrania, se vuelve ahora fundamental. Hay una concentración de las tropas rusas en esta región. Si Vladimir Putin logra hacerse de este territorio, lo presentará como una victoria y desde luego será una derrota para Ucrania y para el mundo occidental, aún si no han peleado de manera directa. Entonces, es por eso me parece que Occidente está decidiendo pues empezar a enviar este tipo de armamento. No hay manera de... Porque de pronto veíamos también un poco la diplomacia, esta reunión Zelensky-Putin, no sé si en algún momento realmente se llegue a dar, muy tenso de momento, pero no habría una posibilidad de quédate con el Donbass. Nos quedamos con esta otra parte de Ucrania, ahora sí que dividimos Ucrania a la mitad y bueno, vamos para la guerra, como que tú ganas, como que yo gano. O sea, es bien fácil, ¿no? Hablar de diplomacia o tratar de pensar que son soluciones simples a problemas muy complejos. De ahí viene el populismo. ¿No ves una solución así, de alguna u otra manera, racional frente a lo que estamos viendo? Yo creo que si se quiere frenar el sufrimiento, si se quiere frenar esta guerra, tiene que prevalecer la diplomacia, tiene que haber un acuerdo, se le tienen que dar concesiones a Vladimir Putin, en efecto. Hay quien dice no hay que conceder nada porque después viene el otro país, esta es la historia de siempre porque nunca hacemos nada. Yo creo que el costo ya está siendo alto para Rusia, a diferencia, por ejemplo, de la anexión de Crimea o de lo que hizo en Georgia o en Chechenia. Entonces, me parece que no es el mismo escenario, pero me parece que sí hay que dar concesiones, llegar a un acuerdo, que se pueda darle una rampa de salida para que se retire y evitar el sufrimiento humano. Ojalá que prevalezca. La diplomacia no es sencilla, porque Ucrania ha fortalecido esta idea de que su defensa ha sido excepcional y está fortaleciendo el espíritu ucraniano de guerra, y eso hace que no quieran ceder en el tema territorial. Entonces se antoja una guerra que no se va a acabar pronto, que en los próximos días va a ser más ruda, incluso más cruenta en la región del este de Ucrania, y que podremos seguir viendo imágenes muy duras. La vicepresidenta de Ucrania, ¿no? Si no me salgan del este de Ucrania, quienes estén, que los escuchen, pues, que tenían que salir corriendo del este de Ucrania porque iba a de ser. Oye, ¿y por qué se va Rusia de Kiev? ¿Por qué deja Bucha? ¿Por qué obviamente Ucrania lo vende como que estamos ganando, es la retirada, pero no creo que sea una retirada, ¿no? Es un reposicionamiento, no una retirada, pero sí yo creo que es un reconocimiento de que Kiev era imposible de tomar. Sí vieron que la extensión de Kiev, las condiciones militares no estaban dadas para hacer una toma completa de la ciudad. Entonces, el hecho de que el presidente no se haya retirado de Kiev, paradójicamente, el presidente Zelensky no se haya ido al Lviv, como le sugería Estados Unidos, puede haber sido clave para que se haya trincherado ahí el ejército ucraniano y no hayan podido tomar la capital. Me parece que también es un conocimiento de que Kiev ya era un objetivo inalcanzable y más bien concentrarse en donde tienen mayores ganancias y mayores los militares, que es en el este y en el sur de Ucrania. Gracias, querida Brenda, te seguimos en tus redes. Claro que sí, Luis, me pueden encontrar en Twitter como @b_Stefan y en Facebook como Brenda Estefan. Gracias, Brenda. Son las 9:11.